Dios les bendiga. Estamos transmitiendo aquí desde mi hogar la palabra de Dios. Hoy se celebra el Día Internacional de la Familia y quizás es uno de los temas más importantes tratados en la palabra de Dios, ya que Dios desde el principio estableció la familia como lo más protegido, como el núcleo o el centro de todo lo que Él había hecho. La palabra de Dios nos explica desde el principio que cuando Dios creó todas las cosas, vio que el hombre no tenía una ayuda idónea, le dio una ayuda idónea en Eva y les dio la bendición de procrear para multiplicarse y llenar la tierra. Este fue su propósito desde el principio, crear un vínculo familiar muy estrecho con un propósito muy especial y muy definido: derramar su bendición sobre este vínculo familiar, derramar su bendición sobre la familia. Es por eso que el título de mi predicación es Familias bendecidas en Cristo. Porque ahorita vamos a ver a través de la palabra cuál era el propósito de Dios en medio de todas estas cosas. Antes de orar, quiero darle lectura a dos versículos que se encuentran en el capítulo 3 del libro de los Hechos. En este capítulo se narra la predicación, una de las predicaciones del apóstol Pedro. Es una predicación evangelística, es una predicación donde él les comparte a los judíos de aquella región cuál era el propósito por el cual Jesucristo había venido, había pagado en una cruz, y él dice que aún era necesario que algunas cosas pasaran, pero que Dios tenía propósitos muy especiales para ellos. Él cierra este sermón de una manera muy especial, trayendo a memoria algunos pasajes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis. Estos dos versículos dicen de la siguiente manera: ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Repito esta porción. Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y le sigue diciendo: a ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesucristo, lo envió para que les diese bendición, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Vamos a orar y después vamos a ver algunos pasajes más que se asocian con esta predicación del apóstol Pedro. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este día en el cual se recuerda la importancia, Señor, de la familia, donde muchos, Señor, nos volvemos, Padre, a ese vínculo familiar para valorar, Señor, la función del esposo, de la esposa, de los hijos, Señor. Quizás no todos gozan, Señor, del ideal de la familia. En algunas familias hay padres ausentes, madres ausentes, hijos ausentes, problemas a veces entre todos. Pero Padre, tu propósito desde el principio era traer bendición para todas las familias de la tierra. Te doy muchas gracias, Señor, por la familia que me has dado. Y Señor, te pido que tú sigas derramando bendición sobre nosotros, así como te pido, Señor, que derrames bendición sobre cada uno de los que escuchen, Señor, tu palabra por este medio. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Familias bendecidas en Cristo. Ese es el propósito y el plan de Dios para tu familia y para la mía. Nosotros hoy podemos celebrar este día de muy diferentes maneras. Nosotros hace un rato salimos a comer como familia, mi hijo, mi esposa y yo. Dos de nuestras hijas no están con nosotros y tuvimos la oportunidad de ir a un lugar a comer y estaba lleno ahí de todo, todas las mesas estaban ocupadas.
Pasamos por varios lugares y en todos los lugares por los que pasamos de comida se veían estacionamientos llenos. ¿Por qué? Porque todos apartaron un poco de tiempo para reunir, decir a la esposa, vamos, a los hijos, vengan, vamos a pasar un tiempo juntos. El propósito de Dios para las familias es que Él quiere derramar su bendición sobre nosotros. Les decía que este es lo que Dios estableció desde el principio. El modelo que Dios estableció desde el principio, Él vio que después de que todo lo creó, el cielo, la tierra, donde separó las aguas, donde hizo los animales de la tierra, del mar, etcétera, etcétera, creó al hombre, dice que lo tomó del polvo, sopló sobre el aliento de vida, lo puso en un lugar hermoso que Él mismo había creado, pero vio que el hombre se encontraba solo en aquel lugar. Dijo entonces, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dice que quienes conocen la historia, si no la conocen, vayan al libro de El Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dice la palabra de Dios que Él hizo al hombre entrar en un sueño profundo, abrió su costado, tomó una de sus costillas, de una de sus costillas creó a la mujer. Para muchos pudiera ser esta historia de mucha fantasía, pero la Biblia no lo presenta como una mera suposición, la Biblia lo presenta como una realidad. Dios hizo todas estas cosas. Yo no sé si tú lo crees o no, pero yo sí creo que lo que la palabra de Dios dice es verdad, que Dios hizo todas estas cosas, que no solo venimos de algo, una explosión universal o de tantas teorías que se han establecido por ahí. Dios empezó a crear el vínculo familiar de esta manera. Un hombre que lo vio solo, le da una mujer sacada de su propia costilla, de tal manera que el hombre pudo decir, esta mujer es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. Y después de eso, la palabra de Dios dice, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Quisiera parafrasear un poquito esto, para darle sentido a esto de los dos serán una sola carne. Prácticamente lo que Dios está diciendo en estos versículos es, y por tanto va a llegar el momento en que el hombre se va a empezar a multiplicar y a multiplicar, y el hombre dejará a su padre y a su madre para formar otra familia. Y especifica el orden, dejará a su padre y a su madre. ¿Para qué? Para establecer otra familia donde ellos mismos se volverán padre o madre según sea el caso. Y les da la misión de procrear, les da la bendición, de procrear y la misión de llenar la tierra y de gobernar sobre ella, también de trabajarla, de adquirir los frutos buenos para ellos. Dios así estableció la familia y Dios bendijo la familia y Dios los puso en un lugar muy especial y al hombre le dio a su ayuda idónea y les dio los hijos idóneos. Ese es el propósito y el plan de Dios. El propósito de Dios para la familia es de bendición. No es el lugar donde al que menos queremos llegar, no es el lugar donde siempre tenemos que estar discutiendo o peleando o teniendo diferencias. El propósito original de Dios era de bendición para ellos. No ha cambiado Dios en esos planes y en esos propósitos. Sin embargo, lo que la Biblia también dice es que nosotros quisiéramos tener o formar parte de la familia ideal. Si nosotros vamos a la Escritura y quisiéramos armar la familia ideal, yo creo que debería de tener 3 ingredientes importantes. El primer ingrediente lo encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 20. Voy a ir ahí al libro de los Proverbios capítulo 20. Y fíjense lo que dice el versículo 6
en su segunda parte. La primera parte dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El primer ingrediente que tiene que tener una familia ideal es un hombre de verdad. No un hombre que lo sea de labios para afuera, porque dice que muchos proclaman su propia bondad. Muchos pueden decir de sí mismo tantas y tantas cosas, pero el hombre de verdad se manifiesta dentro de su hogar. Cuando es el hombre de verdad para ser el esposo, cuando es el hombre de verdad para ser el padre, cuando es el hombre de verdad para ser el proveedor, cuando es el hombre de verdad para dar la cara en medio de cualquier circunstancia. El segundo ingrediente que tiene que tener la familia ideal es una mujer virtuosa. Eso lo encontramos también ahí mismo en el libro de los Proverbios, en el último capítulo, en el capítulo número 31, dice a partir del verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Se necesita una mujer virtuosa, y no lo vamos a leer ahorita, pero ustedes pueden leer del versículo número 11 hasta el versículo 31 para que se den cuenta las características de tal mujer virtuosa. Pero ya de por sí la palabra virtuosa define cómo debe de ser esta mujer. Y tercer elemento o ingrediente que pudiera formar esta familia ideal son hijos obedientes. La obediencia de los hijos. Y esto el apóstol Pablo se lo recalca allá a los Efesios, también cuando habla del orden de la familia, cuando habla que el hombre debe de amar a su mujer, que la mujer debe estar sujeta a su marido, cuando habla acerca de los hijos en el capítulo número 6, en el verso número 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Si estos tres elementos, si estas tres personas se juntan en una casa, forman un hogar, forman una familia. Sin embargo, les decía, nosotros podemos ver desde el principio que si algo ha sido atacado, si algo ha querido ser destruido, si algo ha querido ser desplazado, es justamente el vínculo familiar. Es el vínculo familiar. Es por eso tan importante que en fechas como esta reflexionemos un poquito. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está la salud de mi familia? Y no solamente en lo físico. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi vínculo familiar? Mi entorno. ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Vamos avanzando? ¿No estamos avanzando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos siendo blanco de ataques, como les decía hace un momento? ¿O en qué condición se encuentra nuestra familia? Porque el propósito de Dios sigue siendo el mismo, que ustedes y yo vivamos en la bendición de Dios. Pero les decía que si algo nos muestra la Escritura, es que la familia es el vínculo más atacado, directo. Nosotros podemos verlo también desde el principio. Lo primero, la primer familia que encontramos en el libro del Génesis, la familia de Adán y Eva, de Caín y Abel, y después Set, que les nació también, y tuvieron muchos más hijos e hijas que no se mencionan. Lo real de la familia, de lo ideal a lo real de la familia, es que en la familia no todo es color de rosa. No todo es armonía. No todo es así. Encontramos nosotros igual en el libro del Génesis, después a partir del capítulo número 3, la realidad que empezó a vivir la familia, primer familia que ahí encontramos.
La familia es blanco de los ataques del diablo. Y si algo, yo lo he dicho en otras ocasiones, que si algo puede dañar a la familia, no es si tienes dinero, mucho dinero, o si no tienes dinero. No son las cuestiones económicas lo que puede dañar de una manera así directa o destructiva tu familia. Tú puedes pasar por tiempos de mucha abundancia. A veces la abundancia nos hace perder el camino y nos hace perder el rumbo y poner nuestra vista en otras cosas que no tienen que ver con los planes de Dios para nosotros. A veces tenemos tan poco que nos hace olvidarnos de Dios o reclamarle a Dios y decirle por qué no nos ayuda. Pero yo me atrevo a decir que no son las crisis económicas lo que más daña a la familia. No son las cuestiones de salud las que más dañan a nuestra familia. Los votos que a veces hacemos es que en la salud y en la enfermedad vamos a estar juntos, vamos a seguir adelante. Yo acabo de pasar por un tiempo de más de un mes de enfermedad, donde mi esposa estuvo ahí todos los días atendiéndome, todos los días, inyectándome, dándome que el jarabe, dándome el té, llevándome la comida especial, no podía comer cualquier cosa, y ahí estuvo más de un mes, ahí firme. En años pasados ella también estuvo un tiempo que la operaron, donde nadie la atendió más que yo. Todos los días, quien la atendió fui yo. Yo le daba de comer, yo le llevaba sus medicamentos, yo le ayudaba a bañarse, yo le ayudaba absolutamente a todo. También casi un poquito más de un mes. La enfermedad no es lo que viene y daña a nuestra familia. A veces nos hace más unidos y nos hace valorar más el cónyuge que Dios nos permitió tener. No son a veces ni tan siquiera las discusiones o las diferencias, los puntos de vista que nosotros pudiésemos tener de cualquier cosa. Hace unos días me puse a pintar aquí, un poquito aquí en un lado aquí de mi casa, en la entrada de mi casa, y yo la quería de un color, mi esposa de otro, y al final lo que hicimos fue mitad de un color y mitad del otro. Llega uno como quiera a acuerdos, porque no son las diferencias los que vienen y dañan el vínculo familiar, ni con los hijos tampoco. Con los hijos no es que tú tengas reglas en tu casa lo que daña tu relación con ellos, no es eso. La palabra de Dios nos habla de disciplina dentro de la casa, que como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos, y la disciplina tiene que ver con lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Y a veces tenemos miedo pensando que eso nos va a separar de ellos. No es eso lo que daña el vínculo familiar. Lo que daña el vínculo familiar, lo que desune, lo que viene y pega fuerte y viene para destruir, es el pecado. El pecado. El pecado viene y pega sobre la familia, sea en el padre, sea en la madre, sea en los hijos. Cuando pega, viene para destruir, y eso lo vemos desde el principio. Viene el tentador, viene la serpiente, engaña a Eva, viene la serpiente y están con Adán, engañan a Adán, y todo se vuelve un caos. El resultado de eso es que tienen dos hijos, los cuales están también enemistados entre sí. El pecado estaba ya en medio de ellos, lo que provocó que uno matara al otro y este tuviera que huir hasta que nace el tercero, que se menciona por nombre, y dice: hasta entonces los hombres empezaron a invocar otra vez el nombre del Señor. Por eso les decía que en el plan de Dios, de lo ideal, de tener un hombre de verdad, una mujer virtuosa, hijos obedientes, tenemos que estar bajo la protección de Dios, bajo su dirección, bajo la bendición que Dios nos ha dado en Cristo para mantenernos unidos y seguir adelante.
Porque acuérdense que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y ahorita nosotros encontramos que hay muchas familias que no dejan de serlo. No dejan de serlo cuando en algún hogar el padre está ausente o la madre está ausente porque el pecado vino y tuvieron que deshacer aquel vínculo que en algún momento tuvieron. Donde los hijos a veces por no querer tener esa obediencia que la palabra de Dios reclama y no dejar de lado el pecado que está constantemente buscándoles y tratándoles de atrapar, se separan. Porque al final, les decía, el diablo vino para eso, para hurtar, matar y destruir. Pero no se nos debe olvidar que en medio de el ideal de Dios y lo real que a veces tenemos que atravesar, está el plan perfecto de Dios para que tu familia, en cualquier circunstancia que estés pasando en este momento, tengas su bendición y en lo que tengas que cambiar y corregir, te vuelvas hacia Él. Este versículo con el cual empecé, de Hechos capítulo 3, versos 25 y 26, nos hablan de un hombre muy importante para el pueblo de Israel. Nos hablan de Abraham. Después de que el hombre fue creado y todo lo que le pasó en el huerto por el cual fue desechado, todo lo que empezó a sufrir al tener que labrar la tierra, al tener que quitar espinos y cardos y tantas cosas que se vinieron a consecuencia del pecado, después de que crecieron y se multiplicaron, después de que el hombre constantemente le daba la espalda a su creador, y vienen historias como la Torre de Babel, vienen historias como la construcción del arca, cuando Dios dice, ya me cansé de los pecados de todos estos. Llega un hombre en el capítulo 12 del libro del Génesis, el cual se llamaba Abraham, y Dios retoma algo que él había dispuesto desde el principio, y en el capítulo número 12 del libro del Génesis, en el verso número 4, Dios le dice algo muy importante, a partir del verso número 3, le dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, le dice Dios a Abraham ahí en Génesis 12:3. Ese era el propósito de Dios. Pero fíjese, Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A qué se refería este pasaje? Este pasaje se refiere al tiempo en el cual Dios iba a enviar a su Hijo, a su único Hijo, lo iba a enviar aquí a la tierra para que viniera, predicara, compartiera, sanara, hiciera milagros. Pero aparte de todo eso, iba a pagar en una cruz para bendición tuya y bendición mía. Pero fíjense, nosotros cuando vemos los evangelios, vemos solamente personas aisladas sobre las cuales Jesús hace algún tipo de milagro. Pero en medio de esas personas en las cuales Jesús hace algún tipo de milagro, había familias representadas. Había familias que habían estado quizás muchos años sufriendo por la condición de esas personas a las cuales Jesucristo hizo milagros en sus vidas. Imagínense cuánto tiempo sufriendo la familia del ciego, del sordo, del mudo, del paralítico, del cojo. Cuánto tiempo sufriendo ellos por ver la condición de estas personas. Cómo se encontraba el apóstol Pedro siguiendo a Jesús y sirviéndole cuando su suegra en su casa estaba enferma.
donde su esposa quizás estaba preocupada por ella. No sé si tenían hijos, no, lo más seguro es que sí, donde sus hijos veían mal a su abuela, preocupada a su madre, a su padre sirviendo de apóstol junto con, al lado de Jesús. Eran familias representadas, pero el propósito de Dios desde el tiempo de Abraham era: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En otros pasajes, yo quise tomar esta de la versión 60 y estos versículos, porque literalmente dice las familias de la tierra. Hay otros pasajes, como los dados a Jacob, los dados a Isaac también, que es la misma bendición, dice todas las naciones. Todas las naciones. Quise tomar esto porque se me hace mucho más personal, se me hace mucho más específico. La familia, y esto me lleva a la conclusión de mi tercer punto. La familia que quiera tener o vivir en la bendición de Dios, Cristo tiene que ser real en medio de ellos. Cristo tiene que ser real. ¿Por qué? Porque Dios envió a Jesús, la simiente o el hijo de Abraham. Genealógicamente, Jesús es declarado como hijo de Abraham, hijo de David también, y de muchos otros que menciona Lucas y menciona Mateo en las genealogías. Lo envió con el propósito de que tu familia y mi familia sean bendecidas en Él. Y dice: en tu simiente, en Cristo, tu familia y mi familia pueden seguir siendo bendecidas por Dios. Y quizás tú puedas preguntarte, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Quiero regresar al texto con el cual inicié. El segundo versículo que leí. Dios le dice, los que estaban ahí eran israelitas en su mayoría. Dios le dice a ustedes primeramente, Dios les levantó a su Hijo y lo envió para que los bendijese. Pero no era solamente ellos, el propósito de Dios era para todos. El gran problema de Israel es que ellos pensaban que Dios nada más quería bendecirlos a ellos, que Dios nada más quería bendecir a sus familias, que ellos eran los únicos, los escogidos, y después de ellos nada había. El error en el que puede caer hoy la iglesia es que nosotros podamos sentirnos exclusivos de la bendición de Dios, de la salvación de Dios. No es así. La palabra de Dios nos invita a que todo aquel que invoca el nombre del Señor puede alcanzar la salvación. Todo aquel que confiesa sus pecados y se arrepiente de ellos puede alcanzar la salvación y la bendición de Dios. Todo aquel que reconoce que Jesús es el Cristo y que Dios le resucitó y le levantó de entre los muertos. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice: ellos van a alcanzar la salvación y la bendición de Dios, por supuesto. Por eso este versículo en su segunda parte termina diciendo: a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Quieres la bendición de Dios sobre tu vida? Conviértete al Señor. Reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconoce el por qué vino Jesucristo aquí a esta tierra. Estamos próximos a celebrar Semana Santa. Nos faltan 3 domingos solamente para estar festejando la semana mayor, que le llaman algunos la Semana Santa para otros. El traer a memoria muchos de los cuadros y eventos que la Escritura nos menciona respecto a la pasión de Jesucristo, desde el momento en que es arrestado, o desde el momento en que sube al monte a orar, o desde el momento en que junto con sus apóstoles se sienta a la mesa para celebrar la Santa Cena o la comunión, hasta el momento en el que es crucificado y entrega Él su espíritu diciendo: consumado es. Estamos muy próximos para eso.
Pero ¿has entendido para qué lo hizo? ¿Has meditado para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Es cierto, lo hizo para pagar por ti y por mí. Es cierto, lo hizo porque nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Es cierto que lo hizo por obediencia al Padre. Y muchas cosas más que pudiésemos nosotros agregar a esto. Pero de acuerdo a la promesa de Abraham, de acuerdo a la promesa que Dios le dio a Isaac, y de acuerdo a la promesa que Dios le dio a Jacob, y de acuerdo a la predicación del apóstol Pedro en ese capítulo número 3 del libro de los Hechos, el propósito de Dios era que tu familia y mi familia vivieran en su bendición. Nos sintiéramos bendecidos por Él, nos sintiéramos protegidos por Él. Nos sintiéramos como un lugar, como verlo a Él con la autoridad y el poder para que si en algún momento nos encontramos en la condición de la última parte de este versículo, nos convirtamos de nuestra maldad a Él, para darnos la oportunidad de que si nos equivocamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y podamos decirle hoy en este momento: Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Todas aquellas cosas que vinieron sobre mi vida, sobre mi familia, perdóname si yo no supe cómo enfrentarlas. Pero que podamos decirle: Señor, yo quiero que mi familia, mi esposa, mis hijos, vivan en tu bendición. Tú, si eres madre soltera, le puedas decir a Dios: Señor, quiero que yo y mis hijos vivan en tu bendición. Independientemente de tu condición o de tu estado ahorita, hoy puedas decirle: Señor, perdóname mis faltas. Que puedas reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y le puedas decir: yo quiero que mi familia, si vives con tus padres, si vives tú solo inclusive o tú sola, puedas decirle: Señor, yo soy mi familia aquí en esta casa que tengo. Quiero recibir tu bendición. Quiero vivir en esa bendición. Ese era el propósito de Dios desde el principio. Dios quería bendecir a aquella familia del libro del Génesis. El pecado vino y causó muchos estragos en ellos. Y si ustedes ven la historia, escasos hombres y escasas mujeres, al menos hasta el tiempo de Abraham, buscaban la bendición de Dios. Iban de continuo al mal, pero Dios le dio una palabra de bendición muy especial a Abraham. En Cristo Abraham le dijo: todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Tú y yo tenemos esa promesa. En Cristo, tu familia y mi familia son bendecidas. Yo quiero darle muchas gracias a Dios porque de muy diferentes maneras nos ha manifestado su bendición. Y quiero orar para terminar, pero le voy a pedir a mi esposa que pase aquí conmigo. Ella es la encargada de estar ahí en la cámara. Pero quiero darle muchas gracias a Dios porque hemos sentido la bendición de Dios sobre nuestra casa de muy diferentes maneras. Y tuvimos que pedirle perdón en un tiempo a Él, tuvimos que pedirle restauración, pero Él ha sido muy bueno con nosotros. Y puedo decirles, en Cristo, nuestra familia es bendecida. Tu familia también lo puede ser. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre. Hemos sentido tu bendición sobre esta casa, sobre este hogar, Señor,
sobre estos lazos tan estrechos, Señor, que nos unen. No ha sido fácil, Señor. No hemos estado exentos de problemas, de luchas, de escasez, de enfermedad. Padre, pero tú en todas las cosas nos has manifestado tu amor y tu misericordia. Y te damos muchas gracias por ello, Padre. Hay deseos y hay anhelos en nuestro corazón, Señor. Hay peticiones en tus manos por las que seguimos orando, Señor, y sabemos que en su tiempo tú darás respuesta para nosotros, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos de todo mal. Guárdanos de todo ataque del enemigo, Señor. No permitas que dejemos que el pecado, Señor, entre a nuestro hogar y lo destruya, sino, Señor, que siempre estemos tomados de tu mano, viviendo en tu bendición. Que esa palabra que tú le diste a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa palabra que fue cumplida en Cristo, Señor, cuando, Padre Santo, Él nació allá, Padre, en Belén, de la tierra de Judá. Cuando Él cumplió su misión, Señor, ahí en la cruz. Y cuando tú diste testimonio, Señor, de que ese sacrificio era agradable, puesto que le levantaste de entre los muertos, Señor, y ahora Él está a tu diestra, Padre, esa bendición sigue estando sobre las familias de la tierra que te buscan, que te piden, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en medio de ellos, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. No es más promesa, es una realidad para todos aquellos que buscan a Jesús, que, insisto, le reciben como su Señor y Salvador, que lo proclaman como el Cristo, como el Salvador de cada uno. La promesa fue para Abraham, el cumplimiento fue en Cristo y el cumplimiento también puede ser para ti, para mí. Tu familia, mi familia, pueden vivir en la bendición de Dios. Antes de terminar esta transmisión, quiero que oremos por la ofrenda. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Tú puedes ser de bendición para alguien que está pasando por diferentes necesidades. Es de gran bendición el poder compartir con alguien que verdaderamente lo necesita algo de lo mucho que Dios da a nuestra vida, a nuestra familia. Así es que lo que Dios disponga en tu corazón, sea poco, sea mucho, solamente sea obediente a lo que Dios te diga, que tú separes para llevar bendición a otros. Acuérdate, tú puedes ser la mano de la iglesia que se extiende para ayudar al necesitado. Tú puedes ser los pies de la iglesia que llevan apoyo y ayuda al necesitado. Así es que lo que Dios ponga en tu corazón, así hazlo, porque hay necesidades a nuestro alrededor. Vamos a orar y vamos a disponernos así para ofrendar, y en el transcurso de esta semana llévalo a alguien que lo necesita. Si no pasó nada en esta semana, guárdalo y júntalo en la siguiente semana. No sé cuántas semanas a veces Dios puede hacer que lo juntes, pero déjalo aparte y vas a ver que va a llegar un momento en el que Dios te dice, es esa persona, y no lo vas a poder resistir, no te vas a poder hacer el indiferente. A nosotros nos ha pasado fuera de un centro comercial, afuera del banco y en diferentes lugares. A veces de camino solamente mi esposa y yo decimos, es él o es ella, y nos paramos, llevamos, le decimos, esta es una bendición de Dios para ti, Dios te bendiga, Dios te guarde, algún mensaje rápido y lo compartimos. Dios te puede mover a quien lo lleves. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Señor, de lo mucho que tú nos das, hoy queremos separar ofrenda para ti, Señor. Ofrenda, Padre, que llevaremos a aquella persona a la que tú nos muevas, Padre, ir a ayudar. Aquella persona que esté pasando por problemas financieros, Señor, muévenos, Señor, muéstranos quién es el que necesita esta ofrenda que hoy, Señor, separamos para ti. Señor, tu palabra dice, por cuanto a uno de estos más pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste, Señor. Cuando extendemos nuestra mano y ayudamos al necesitado, Señor, es como si te lo estuviéramos haciendo a ti directamente, Señor.
Es por eso que ponemos esta ofrenda en tus manos. Lo que tú, Señor, hayas dispuesto en nuestro corazón, queremos compartirlo con aquel que lo necesita. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. A todas las familias que se representan a través de ti que nos estás viendo, de veras un abrazo, muchas felicidades en este Día Internacional, creo que es internacional de la familia. Y acuérdate, Dios quiere bendecir tu familia y tú puedes bendecir la familia de alguien también compartiendo la palabra del Señor con un clic en tu celular, con un clic en tu computadora. Puedes compartir la palabra de Dios, sea este mensaje o algún otro mensaje que tú hayas escuchado por ahí. Hoy tenemos la oportunidad, la gran facilidad de compartir la palabra de Dios por esos medios electrónicos. Y a nosotros síguenos ahí en la página de Facebook, Juan 14:2. Acuérdate, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo caben todos, nadie está de más, hay lugar para todos. Y también en YouTube, Narciso Santos, Juan 14:2. Y acuérdate, nunca ha sido tan fácil compartir y predicar el Evangelio. Dios te bendiga.